Sí, os voy a hablar de algo que no queréis oír, nadie queremos hablar del tema, que es miedo. Entonces, el miedo es algo que es importante, incluso a nivel guión, cuando hacemos guiones para películas, por ejemplo. Una de las cosas que siempre digo es que hay que meter el elemento muerte. Es decir, no consiste solamente en hacer historias sobre personajes que son amigos y que se lo pasan bien y que hacen muchos chistes. En el momento, eso va a explotar. Sí, no funciona. En el momento en que, entonces vamos a cerrar aquí para ahorrar batería. En el momento en que metéis algún tipo de miedo a algo, y generalmente todos los miedos que todos tenemos se reducen a uno. Podemos tener miedo de que a lo mejor alguien nos deje, o tenemos miedo de no conseguirlo, o tenemos miedo de envejecer, o tenemos miedo de muchísimas cosas. Y todos esos miedos se reducen siempre a uno, que es el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, el miedo a no existir más. Entonces, yo de pequeño he estado siempre obsesionado con ello, porque el miedo a la muerte me ha dado mucho miedo. Entonces, de pequeño estaba como una lavadora pensando en que me iba a morir. Y pensaba en que me iba a morir y no sabía cuándo. Y el no saber cuándo significa que te puedes morir ya. Te puedes morir de repente. De hecho, conozco amigos que han muerto de repente, sin ningún motivo, ni ninguna explicación. Entonces, en lugar de pensar en que quizá tenía que aprovechar los momentos de mi vida, porque nunca sabes cuándo va a ocurrir, lo que entré es en una obsesión de miedo, a tener miedo a la muerte, porque podía ocurrir ya. 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 Entonces, mi madre, que me vio en esa situación, llegó para ayudarme y me dijo, si sigues pensando en la muerte, te vas a morir ya. Y me entró tal pánico que algo ocurrió. Recuerdo que algo dolió en mi cabeza. Me entró tanto pánico que de repente desapareció. Es como que por más que yo quería pensar en la muerte, no podía. Es como que se hizo el silencio. Entonces yo creo que eso fue terapia de shock, se llama terapia de shock. Y por supuesto mis padres, que habían pasado una guerra civil, cosa que nosotros espero que no tengamos que pasar nunca, porque además ellos estaban también obsesionados con ellos. Todos los días de mi vida recuerdo que ellos no paraban de hablar de los horrores que habían visto, a pesar de que la guerra civil cada día estaba más lejos. Y por supuesto llegó un momento en el cual nos recordaban a mí y a mi hermano como niños, un día no estaremos aquí, un día estaréis solos. Entonces, claro, eso decirles a un niño, que además tiene miedo a la muerte, lo que provoca es, pues, un auténtico pánico en general sobre la vida y sobre todo. Yo recuerdo que tenía pesadillas en las cuales yo me despertaba, no me despertaba, sino que esta era la pesadilla, me despertaba, iba al cuarto de mis padres y tenía miedo, entonces los llamaba porque estaban durmiendo y se daba mi madre la vuelta y me miraba y sonreía y era un esqueleto. Y entonces me despertaba. Este sueño lo tuve durante años, todas las noches. Y claro, empecé a descubrir que cada día que pasaba era un día más cercano a ese día en los cuales mis padres no estarían. Y tuve que vivir con eso durante muchos años, hasta que un día, el día llegó. Y hubo intercalados entre medias, hubo avisos, mi padre, por ejemplo, tuvo una trombosis, quedó paralítico y estuvo 15 años paralítico en una silla de ruedas. Entonces, bien, el hecho de tenerle vivo, aunque fuera solamente la mitad de él, porque todo el lado izquierdo estaba paralizado, pues de alguna forma te decía, vale, pero no está muerto, sigue ahí. El caso curioso es que sí lo estaba, de alguna manera. Mi padre no era mi padre desde entonces, nunca pude hablar con él, nunca entendía lo que yo le decía, no era capaz de apreciar belleza y solo en ciertos momentos, recuerdo uno en particular que me saltó las lágrimas por la noche, de algo pasó en su cara que de repente me dijo, hola hijo, y noté que era él otra vez y mi padre volvió. Y estuve hablando con él como 10 minutos hasta que de repente los ojos se fueron otra vez y se perdió y se volvió a su mundo y desde entonces lo perdí. No volví a comunicar con él. Y fue un bonito regalo esa noche el volver a tener a mi padre. Es difícil hablar de esto. Entonces, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba trabajando en la ILM y un día pues recibí la famosa llamada que no esperas
y coges el teléfono y me dijeron que mi padre acababa de morir. Entonces entré en ese momento en pensar, ha ocurrido, es ahora. Todo el miedo que yo tenía de niño de que mis padres iban a morir, acaba de ocurrir, es ahora. No es el futuro, no es mañana, acaba de ocurrir. Y no sentí nada. Y estuve pensando todos estos años sintiendo que me iba a morir yo, que iba a estar triste, que iba a ocurrir con mi vida. No siento nada, qué extraño. Una amiga me llamó, le conté lo que había pasado, nos fuimos a la playa y estuve hablando de mi padre, de lo que recordaba de él, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento en el que salió algo que yo hacía con mi padre. Y en ese momento me eché a llorar, estuve como una hora llorando y ahí fue cuando empecé a sentir cosas. Y entonces como que me golpeó el hecho de que mi padre ya no existía. Y entonces empecé a pensar, sobre todo hablando con mi familia en Madrid, todas estas cosas que se hacen aquí en la cultura española de escribir necrológicas y mandárselo a la familia con un bordecito negro, diciendo no sé qué, publicar en el periódico, avisar, llamar por teléfono, todas estas cosas, dar una misa, poner velas, ir al cementerio, rezar en el cementerio. Y yo en Estados Unidos como que dije, esto no es mi cultura, no es mi vida. Esto es algo que ellos hacen, pero yo no. Y entonces me planteé el qué hacer yo, porque la tristeza estaba dentro, por supuesto, y la soledad y el vacío. ¿Qué puedo hacer yo que no tiene nada que ver con algo que no me interesa? O sea, es tipo, lo siento, nací católico, pero no soy necesariamente creyente, a pesar de que sí creo que hay un espíritu, una entidad, una inteligencia que ha creado todo, pero no soy de poner velas o de escribir necrológicas. Entonces quise crear mi propia mitología. Y dije, soy animador, soy músico, soy escritor, voy a crear mi propia realidad. Entonces lo que hice fue, me levanté de hecho una mañana queriendo volar cometas por la noche con luces. Entonces, como que de repente me empezó a interesar el tema porque era algo raro, no había hecho nunca eso de volar cometas por la noche con luces. Bien, compré las luces, las coloqué, me fui a una playa, había mucha niebla, no había viento, las luces estaban encendidas, yo estaba detrás con los cables esperando a que hubiera viento, y yo veía el fulgor de las luces, pero no se veía la cometa, y solamente eso ya era una belleza. Pero yo quería volar esa cometa. Entonces se me ocurrió decir un poco en plan cómic, en plan animación, papá, estás en el otro lado, sabes dónde están los controles del viento, aprieta el botón y ven a jugar conmigo. Y curiosamente, una de esas coincidencias de la vida, se levantó viento y la cometa voló. Y yo volé esa cometa con toda la carne de gallina porque no me podía creer que esto fuera real. Y dije, cuando lo cuente no me lo va a creer nadie. Bien, una casualidad, pero una casualidad muy casual. Y desde entonces decidí que mi padre iba a ser el viento. Mi padre no está enterrado en ningún sitio, su cuerpo quizá, pero mi padre es el viento. Cada vez que hay viento en cualquier lugar del mundo donde voy, estoy con mi padre. Cada vez que vuelo cometas, estoy con mi padre y está jugando conmigo. Entonces, descubrí que todo el vacío y toda la pena se fueron. De hecho, cambió a alegría. Y no entiendo por qué, nunca supe por qué. Simplemente sé que yo era feliz y que no me molestaba para nada la muerte de mi padre. Lo transmuté en algo bello. Entonces, por aquel entonces vino Andreas Vollenweider, no sé si lo conocéis, a San Rafael a tocar un concierto. Y me fascina su forma de tocar la arpa. Entonces, mi madre estaba también mal, 5 años después empezó a tener cáncer y llegó un momento en el cual mi madre murió. Y dije, me sentí, de hecho, la muerte de mi madre fue peor, aunque la de mi padre. Yo pensaba que iba a ser menos porque yo tenía mucha conexión con él, pero por algún motivo extraño, la muerte de mi madre realmente me dejó una tristeza y un vacío tremendos, quizá porque ya me quedé sin padres, me sentí huérfano, cualquier cosa así, no sé. Pero dije, tengo que transmutar esta pena de nuevo en otra cosa. Y entonces lo que hice fue, después del concierto de Andreas, me levanté otra vez por la mañana, decidido, no sé por qué, queriendo tocar la arpa. Entonces todo el mundo tocamos guitarras y flautas y armónicas, una arpa. ¿Quién toca una arpa? Aquí. Nadie. ¿Quién toca la guitarra?
por lo menos ya hay 4, 5, 6 personas. ¿Quién toca el piano? Y fíjate que es un instrumento grande, pues por lo menos 4, pero un arpa, nadie. Y yo creo que fue porque Andreas no solamente toca el arpa, es muy buen storyteller. Una cosa que hace es que entre canciones, entre músicas, cuenta historias que son increíbles. Y lo que no entiendo es cómo no saca CDs con sus historias. Es lo mejor que hace. Entonces, quizá quise ser él, de alguna forma. Quizá quise entrar en ese mundo mágico que él vive. Y, bueno, simplemente conseguí un arpa. A la semana de querer tocar un arpa, yo tenía un arpa en mi apartamento, tenía un vídeo que me enseñaba a tocarlo y empecé a tocar. Eso sí, era un arpa que alquilé, no era mi arpa, y llegó un momento en el cual quise tener mi propia arpa. Y estuve mirando en internet, estuve buscando en todos los sitios del planeta donde podía haber un arpa que se adecuara a lo que yo quería hacer con mi madre. No podía ser un arpa normal, tenía que ser un arpa especial. Entonces vi arpas láser, vi arpas de luz, hay arpas que no tienen cuerdas, simplemente colocas los dedos y suenan. Y encontré en Tasmania un constructor de arpas que hace arpas muy extrañas, parecidas como Star Trek, parecen futuristas. Y me planteé que un día en el futuro, ¿quién ha ido a Tasmania? Tasmania es donde vive el demonio de Tasmania. Y dije, bueno, algún día, cuando sea mayor, iré a Tasmania y a lo mejor puedo construir arpa. Y mira por dónde ocurrió que un amigo me llama y me dice, oye, están haciendo una película que se llama Happy Feet en Sydney. ¿Te vendrías? Y miro en el mapa y veo que Australia y Tasmania están al lado. De hecho, Tasmania es una isla de Australia. Y dije, sí, voy. Estuve en Sydney y me encontré, hablé con el constructor de arpas en Tasmania, Tom, y arreglé un viaje, estuve yendo, lo conocí, vi sus arpas y estuve durmiendo en su casa. Aquello me parecía fascinante, eso de estar en Tasmania hablando con un constructor de arpas. Y vi una que se llamaba Tritón. A mí me gustan mucho las sirenas. Es una manía obsesiva que tengo con cosas marinas, quizá porque nací en Madrid. Y me enseñó su tritón y vi que no me gustaba la forma en la que el cuello del arpa estaba unido a la columna y me dijo, puedes diseñar lo que quieras, yo te construyo lo que tú quieras, tú diseñalo. Y dije, sí, y entonces lo que hice fue diseñé una sirena. Inmediatamente se enfadó conmigo y me dijo, yo no soy un escultor. Eso es muy complicado. Pero lo que sí hice fue esto. Esto es un arpa de Tom. Todo esto es una foto en su casa, excepto que esta parte, la del medio y la cabeza, eso lo hice en Photoshop. Básicamente cuando vi el tritón, me imaginé que era como un caballito de mar. Si os fijáis en la parte de arriba tiene como unos cortes para dar la impresión de que es como una cresta. Su arpa no tenía esos cortes. Entonces su arpa es como digamos de la mitad hacia atrás. La parte de la izquierda es mía. Esto es un diseño con Photoshop. Entonces aquí está todo el proceso de construcción del arpa en Tasmania. Sobre todo la cara fue lo más difícil porque él me decía no soy un escultor y tuvimos que estar entre los dos. Tuve que hacer 5 viajes para poder realizar esto. Y este es más o menos Tritón con sus diseños para ver dónde los cortes iban a ir, dónde iban a ir las hendiduras, porque esto es como si fuera el morro del caballito de mar. Me imagino que lo veis, ¿no? Esto es de frente para saber que las dos partes de la cara estuvieran paralelas o no distorsionadas. Y aquí estaba más o menos casi terminada, y le veis a Tom que al pobre lo machaqué muchísimo, sufrió mucho conmigo. Y en esta foto estaba realmente orgulloso, realmente se puso, dijo, ¿sabes que esto es un muy bonito instrumento? Creo que es el más bonito instrumento que he hecho en mi vida. Y por supuesto, al final pintado, así es como es mi arpa. Esto fue en mi apartamento en Sydney cuando estaba haciendo Happy Feet. Es decir, tuve que llevarme un arpa de Tasmania a Sydney. Pero ahí no acaba el viaje. Aquí veis todos los detalles más o menos de la cara. Los ojos se pueden cambiar. Tengo ojos de varios colores.
Este es mi amigo Marcus tocando el arpa, para que veáis el tamaño más o menos que tiene. Y estas fotos ya no son en Australia, estas fotos ya son en Nueva Zelanda. Es decir, el arpa fue de Tasmania a Australia y a Nueva Zelanda. Si alguna vez queréis saber cómo transportar un arpa de país a país, hablad conmigo. No es fácil. Pero lo que sí quiero que sepáis es que este arpa más o menos lo hice porque quise, de la misma forma que mi padre es el viento, quise que mi madre fuera la música, y en concreto música en particular. Y cada vez que este arpa suena, mi madre me envuelve. Está viva también. Entonces, cuando conseguí esto, de alguna forma, esa pena y ese silencio, ese vacío, desaparecieron. De repente se convirtió en un proyecto, se convirtió en algo alegre, interesante, bonito, creativo, maravilloso. Y algo fuera de lo común, que no es simplemente colocar velas y rezar a Dios. Para mí esto es algo que yo creé, no es algo que me viene de fuera. Entonces yo elijo cuándo quiero estar con ellos y cómo, excepto por la parte del viento, eso ya me sorprende. Pero en este caso sí. Y quería que escucharais el sonido del arpa, y esta fue la primera canción que logré tocar. Esta es la primera cosa que jamás toqué en este arpa. Esto fue como la semana de tenerla en mi casa.